los que estamos difundiendo la cábala a nivel mundial, en nosotros mismos no perdernos en el enfoque, porque esas trincheras a veces pueden hacer que muchos maestros se puedan perder. Es decir, así como sucedió con los 4 sabios del Pardés, que muchos de los que nos están escuchando seguramente lo conocen, el equilibrio de quienes representan a un tipo, digamos, de energía espiritual en el mundo, nos impele a tener una gran responsabilidad. Porque al final, fíjate, muchas veces yo digo, no es solamente lo que se juega aquí como ticún personal, ¿no? Lo que se juega es que cualquier declaración que tú realices va a tener un impacto sobre aquellos que te están oyendo. Entonces aquí ya no hay, voy a hacer mi ticún personal y digo lo que pienso para mí, para mi alma. Porque lo que es para mi alma sirve para mi alma, que es mi camino. Pero yo no puedo trasladar lo que mi alma necesita a otra alma y decirle, mire, lo colonizo, usted tiene que seguir mi línea. No hay mi línea, ni tu línea, ni la línea de nadie. La línea es del ticún de cada alma. Totalmente de acuerdo. Por eso es que lo que esas personas definen como verdades, si uno se pone un poco, ¿no?, desde el ángulo de ellos, diría que ellos en realidad no lo saben, pero bueno, en lo que están es defendiendo en realidad su propia experiencia desde el conocimiento limitado que tiene cada alma, cada fragmento. Entonces, yo puedo entender que las personas que entran en los debates o debates estériles como esto, que realmente a veces no es expresar la luz del alma, a veces lo que quieren es demoler a la otra persona, dejar, humillar, mostrar que al final no es más que un reflejo del ego. Entonces, eso nos muestra algo. Como bien decías, el trabajo grande que queda por hacer, no solamente en el mundo de la cábala, otras espiritualidades igual, pero también yo digo que cuando hay mucho debate, también podría ser un indicio de que algo está cocinándose, esperemos que sea bueno, ¿no? Algo está a dar a luz. Y hay un desespero muy grande de esa alma que se siente amenazada y por tanto está agrediendo, como decir, que está en la trinchera, ya no entró el refugio, es que ahora ataca lo de afuera. Entonces, esperemos que esa neshama reflexione o llegue al punto de decir no. Y ¿sabes qué? Yo pienso, porque tengo esa emuná, esa confianza de que toda neshama eventualmente acabará cansándose. Y cuando pasen los años entenderá que esos debates no le sirvieron para nada, sino que le trajeron más bien amargura a su vida, discordias. Eso me hace recordar la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando pasó esos 12 años en la cueva, muy espiritual, según la tradición, comprendiendo el Zohar, con visiones de Eliyahu, y era el celo tan grande que tenía, que salió y dice que fulminaba con sus ojos a las personas, prendía en fuego todo, y una voz del cielo que le dijo: Rabbi Shimon, ¿qué haces dañando a mi creación? Regresa a la cueva. ¿A qué? A purificarse y a entender que el mundo no gira de acuerdo a la visión de Rabbi Shimon. El mundo gira de acuerdo a la visión del creador, del Ein Sof. Y por tanto, querer imponer nuestra visión al otro, como hacía Rabbi Shimon, acababa quemando, destruyendo otra obra que está en proceso, porque cada neshama está en un proceso espiritual. Yo no conozco el proceso de la otra persona, por eso es que es muy peligroso juzgar el estado espiritual de otra persona y decir, apuntar. Esto es muy peligroso. Hay un juez que es el creador. Cada cual debe enfocarse en su propio trabajo, cada cual debe hacer un trabajo en lo oculto, en lo personal, y buscar la manera de edificar al otro en vez de entrar en debates estériles que no van a ningún sitio. Es curioso lo que tú dices, porque a pesar de que hace miles de años, desde los profetas de Israel probablemente se vienen repitiendo estas cosas, no logramos aprender. Parece que tenemos como una falla del Tzimtzum Aleph, de la primera autocontracción del mundo de las clipot, que siempre vuelven a aparecer las clipot y en cada generación decimos otra vez tenemos que empezar a trabajar. Es como algo que parece ser, no voy a decir incorregible el ser humano, porque se corrige, porque creemos en el tikkun y lo experimentamos, pero que es curioso cómo el refinamiento cuesta tanto, ¿no? Es curioso cómo a veces no podemos ver lo evidente.
A veces es tan evidente que no lo podemos ver. Yo muchas veces digo, mira, la cábala, más allá de su complejidad, digo que se conecta tanto con el sentido común que cualquier persona que tiene sentido común puede ya comprender las bases de la Kabbalah. Porque la Kabbalah es el sentido común. ¿Cómo podemos perder el sentido común a través de los siglos? Que en cada generación tienen que venir rabinos, profetas, maestros espirituales, y en cada generación el trabajo parece que no lo podemos terminar. Hay algo que en el fondo nos termina siempre como desequilibrando.